La intervención estadounidense en Siria está en su cuarto año. Su creación y establecimiento fueron anunciados en diciembre de 2014 y en aquel tiempo lo principal era evitar romper públicamente aquella promesa de Obama de no poner botas en el terreno, así lo llamaba. Por lo que la coalición se hizo conocida básicamente por su despliegue aéreo y aeronaval. Se sumaron 30 países a la coordinación norteamericana, entre ellos Australia, Bahrein, Francia, los Países Bajos, Arabia Saudita, los Emiratos y el Reino Unido. Pero en tierra, todo comenzó con una pequeña misión de fuerzas especiales en el otoño de 2015 con apenas 50 comandos que se desplegaron para asesorar a los kurdos en su guerra contra el Estado Islámico. Desde entonces, el número de personal militar norteamericano en Siria ha crecido constantemente, primero a 250, luego a 500, luego a 2000, y hay razones para creer que la verdadera cifra actual es el doble. Además, los Estados Unidos han construido alrededor de una docena de bases permanentes, desde Manbij hasta Al-Hasakeh, que incluyen 4 campos de aviación, y como resultado de todo esto, el conjunto de las fuerzas respaldadas por Estados Unidos, con armas y con inteligencia, las llamadas FDS o Fuerzas Democráticas Sirias, ahora controlan prácticamente la totalidad de Siria al este del río Éufrates. Para las viejas visiones formales de la guerra podrá resultar sorprendente que el Congreso estadounidense nunca haya autorizado una acción militar en Siria, ni que tampoco exista un mandato de ninguna organización internacional que permita el uso de la fuerza en ese país, ni contra el Daesh, ni contra el gobierno sirio, ni contra Irán. Y sin embargo, en los últimos 3 años, lo concreto es que siempre decimos que hay que aferrarse a los hechos, es que la misión estadounidense se ha transformado prácticamente en una campaña de guerra terrestre convencional. Buena parte de esta expansión militar quedó, digámoslo entre comillas, lavada ante el público occidental y ante los estadounidenses de la mano de las ínfimas bajas que ha sufrido Estados Unidos en Siria. Han muerto solo 4 soldados en combate. Pero debido a que la operación Resolución Inherente, así se la llama el Pentágono, esta operación cae bajo la autoridad del Comando Conjunto de Operaciones Especiales, toda la información se mantiene clasificada de lo que se haga en Siria, incluidos los costos, las unidades involucradas y hasta el lugar donde se encuentran. Recordemos que el propósito retórico de la operación, que también comprende el oeste de Irak, fue derrotar al Estado Islámico. Sin embargo, el inicio y la permanencia de la coalición occidental encabezada por Estados Unidos coincide, creemos que no paradójicamente, con el momento de mayor esplendor del yihadismo. Coincide con la destrucción de la infraestructura siria, coincide con el robo de petróleo y su traslado en camiones cisternas rumbo a Turquía, coincide con la entrega sistemática de armas a los grupos terroristas y hasta, en casos extremos, coincide con la evacuación aérea de terroristas ante el avance del ejército sirio o de sus aliados. Pero esta parte de la historia nunca salió en los diarios. Por eso, siempre ha sido un contrasentido y, digámoslo también, bien vendido por la prensa, llamar como lucha antiterrorista al despliegue estadounidense en el creciente fértil. Por el contrario, todo esto siempre se ha tratado de la construcción de un establecimiento permanente, tanto en Siria como en Irak. Los Estados Unidos llegaron para quedarse. En los primeros años, justificado en el yihadismo por ellos mismos promovido, más tarde en el derrocamiento del gobierno sirio y ahora en la necesidad de expulsar a las fuerzas iraníes de Siria. Las 3 justificaciones al mismo objeto coinciden con el mismo objeto: permanecer como fuerza de ocupación para administrar
las relaciones internacionales de la región a partir de la presencia física en el terreno. Dicho de otra manera, pasó el tiempo en que la región podía controlarse a partir de aliados o de fuerzas proxies. Ahora el dominio requiere de una presencia estadounidense permanente. Así fue en Afganistán desde 2001, desde 2003 en Irak y desde 2005 en Siria. Se trata en concreto de 3 bloqueos. 1 al Asia Central frente a China, 2 a la Federación Rusa en el Mediterráneo Oriental y 3 a Irán. En estos 2 últimos se incluyen las razones por las que Estados Unidos nunca renunciará en términos prácticos a la destitución del gobierno sirio, precisamente porque él es el anfitrión del eje de la resistencia. Irán es la nueva carta pública de los Estados Unidos para permanecer en Siria. Fíjense en la cronología de los hechos, que es más que clara. En marzo pasado, Trump anunció que el personal estadounidense se retiraría de Siria muy pronto. En abril, tras la renuncia de su primer asesor de seguridad nacional, que se llamaba Michael Flynn, y el despido de su reemplazo, McMaster, la oficina recayó en John Bolton, que no fue otro que uno de los arquitectos de la invasión a Irak. Un mes después de que Bolton asumiera, la administración Trump renegó del acuerdo nuclear con Irán y le impuso nuevas sanciones. Y allí nomás, el 6 de septiembre pasado, decidió mantener las tropas estadounidenses en Siria indefinidamente. No tenemos prisa, dijo Bolton, nos quedaremos hasta que todas las fuerzas iraníes hayan desaparecido, incluidos los proxies y las milicias proiraníes, que en realidad podrían describir a cualquier grupo de resistencia, incluyendo al propio ejército sirio. ¿Se instalaron en Siria por el ejército islámico? Hoy podríamos decir con certeza que no, aunque el mundo mediático le haya puesto en bandeja el título de guerra antiterrorista. ¿Permanecerán ahora por Irán? Yo diría que tampoco permanecerán solo por Irán. Permanecen también para controlar la novedosa dualidad política de su viejo aliado turco, también para promover la eventual creación de una entidad kurda subordinada en el nordeste sirio, y finalmente para asegurar la protección a Israel luego de la caída de la invasión yihadista. Todos son objetivos concurrentes. La política estadounidense sobre Siria podrá no ser de nuestro agrado. Vemos en ella casi un sinónimo de la destrucción de los viejos principios de soberanía nacional y de integridad territorial de los estados. A veces podrá discurrir entre idas y vueltas o variar entre matices. Podrá imponerse o no, pero es difícil de dejar de reconocer que su planteo es de largo plazo y también que tiene una cierta coherencia.